Saludos hermanos, este día comenzamos el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Justamente versa todo este capítulo sobre un tema que es importantísimo, el nuevo nacimiento. Pero aquí vamos a dar como una contextualización, una conexión con lo que veníamos hablando y lo que es el capítulo 3, una vez hecha toda esta sinopsis, por decirlo así, que nos dio el capítulo 2, todo lo que ha de acontecer para que la salvación tome lugar en nuestra vida. Se da aquí un ejemplo del estado en que, por decirlo así, se encuentra un representante ícono clásico del Israel histórico, en la figura de un fariseo llamado Nicodemo. Y vamos a proceder a leer el pasaje que va a ser motivo de estudio algunos días. Juan capítulo 3, verso del 1 al 10, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como hemos visto en el capítulo previo, la salvación ciertamente es un evento, pero la componen diversas partes que han de ocurrir en una forma en la cual deben irse suscitando para que se dé una fe genuina de salvación. Y aunque los componentes de esas partes, de esa salvación, deben darse en una secuencia, prácticamente el acto de salvación es una cuestión instantánea, es algo que ocurre con la regeneración dada por el Dios que por su misericordia, por su soberana gracia, determina quién es su pueblo y a quién llama. Al mirar detenidamente, digamos, este capítulo, principalmente ahora a partir del capítulo 3, vamos a ver cómo tiene lugar esta regeneración. Y habla de una regeneración de nacer de nuevo. Traducido esa expresión, si ustedes lo buscan en una, en una Biblia Strong, van a encontrar que se refiere a nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer de lo primero. Y esto ha de provocar una reacción en aquel que así se entiende, antes que cualquier otra forma de entender que tiene algún mérito en lo que es su salvación. Todas las personas tienen una idea real o no muy real del cielo, y una buena intención de ser parte de los habitantes, de los ciudadanos del cielo en un momento dado, pero muchas veces se tiene un afecto más bien externo, del que demanda realmente una entrega total del corazón para poder considerarse que se es discípulo, que se es siervo de él. Se pretende muchas veces vivir una vida religiosa con una profesión de fe que muchas veces es falsa, sin vivir realmente con ninguna limitante aquí y pretender tener una vida eterna. Hay un concepto que se usa muchas veces sobre el cristianismo light, que la gente habla del cristianismo light para acá y para allá, y muchas veces es basado en la mercadotecnia de acciones humanas, de experiencias emocionales, de ofrecimientos humanos que solamente repita esto y usted va a vivir bendecido, prosperado y en victoria aquí, y va a pasar una eternidad delante del Señor caminando por las calles de oro, teniendo todo absolutamente a su favor, sin ninguna lágrima, prácticamente ahí como una arpita tocando como un angelito del Señor.
y nos dibujamos muchas veces ese pensar, pero esto ha llenado muchas veces la iglesia de mucha gente, pero de pocos creyentes, de gente que se considera convertida, pero que su vida realmente no manifiesta las señales del fruto de un verdadero creyente. Gente sin afecto por la obra del Señor, ni deseo al final de cuentas por servir al Señor, por poner sus recursos en manos del Señor. Recursos me refiero servicio, tiempo, posesiones a favor del Señor, a disposición del Señor. Y muchas veces en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, es que salta de pronto a la vista quiénes son y quiénes no son. Quiénes son del Señor o quiénes no son del Señor. La iglesia al final de cuentas está siempre expuesta a todo esto. Un día de estos estábamos en una charla que he estado oyendo con un ciclo de conferencias que se llama Apacentando Pastores. Y amados, se oyen cosas dramáticas de la vida de la iglesia en diferentes lugares del mundo. Como pastores ahora sin iglesia, por decirlo así, al no tener a la gente presencial, que han estado acostumbrados a una motivación muy cercana, pues ahora la iglesia no está presente y no respalda en prácticamente nada. Y vemos casos de misioneros abandonados en el campo misionero donde se sostenían por lo que la iglesia les enviaba y de pronto la iglesia no les está enviando. Situaciones de iglesias que entregan las llaves porque no pueden pagar el alquiler del local. Algunos dicen, bueno, qué dicha que tenemos una iglesia, un edificio propio, pero todo eso significa también un gasto importantísimo. Yo siempre he dicho, es tan significativo construir como mantener. Y entonces, en algunos casos, todo esto es reflejo de realmente una condición económica real que está presente, pero en muchos casos es un reflejo de una condición espiritual, donde no hay realmente un verdadero asidero en la fe. Y se necesita un constante estímulo para que la persona pueda realmente comportarse como creyente, simular en algunos casos. Y eso es lo triste de una situación así. El Señor todo lo sabe, todo lo conoce, y al mismo Pedro, el Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos, y yo he orado al Señor para que tu fe no decaiga. Dios permite zarandeos, y permite para que usted y yo nos demos cuenta en quién hemos confiado, y si realmente nos conducimos como lo que somos. Dice Lucas capítulo 6, verso 43, lo siguiente: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, es una simple teología, fácil de notar en el testimonio personal. Usted va a ver al final de cuentas quién es o quién no es, o quién parece y al final de cuentas no es. Al no tomarse la palabra como algo mandatorio, la falsedad y vidas superficiales son la norma en las vidas de muchas personas con una visión meramente humanista y no bíblica de las cosas, con una opinión personal de cómo servir al Señor. Algunos piensan de esta forma, de aquella forma, pero la palabra dice claramente cómo hay que servir al Señor. Por lo tanto, fácilmente se cae a veces en conductas que podemos llamar conductas sectarias, que no reflejan realmente lo que es la conducta del pueblo del Señor, y son tiempos en los cuales muchas de esas cosas se evidencian. Santiago 2, capítulo 2, verso 14 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y dice el verso 26, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Aquí hay que entender de nuevo que el entendimiento es que las buenas acciones o las buenas obras testifican de la existencia de una fe genuina de salvación. No son las buenas obras las que dan salvación, porque al final de cuentas usted y yo entendemos que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por las buenas obras. Pero de alguna forma determinan, enseñan si una persona está o no. Y la palabra nos llama a examinarnos, a ver hacia adentro, ¿por qué? ¿En qué confío? ¿En qué realmente tengo mi esperanza?
Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5, dice la Nueva Traducción Viviente: examínese para saber si su fe es genuina. Pruébese a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Si no es así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Aquí claramente era una situación muy particular. El apóstol Pablo estaba llamando la atención a una incongruencia que se estaba dando en los corintios, que creían que su fe era genuina, pero que el apostolado de Pablo era falso. Y al final de cuentas, Pablo era su papá espiritual, era el que había inculcado la fe allí. Y muchas veces vemos en el mismo pueblo de Dios como algunos dicen amar al Señor, pero odian a su hermano. Amar al Señor, pero menosprecian a la iglesia. Y esto, amados, simplemente denota que hay una fe que no es genuina, que podríamos decir, la palabra lo llama mentirosa. Entonces, el Señor en ningún momento, podemos ver, rebajó el mensaje del Evangelio como para ganar adeptos. Es cosa muy diferente a lo que se mira en muchos métodos evangelísticos en el tiempo presente, muchos métodos modernos donde casi es una subasta casi de hora feliz. Lo que se plantea es al final que el Señor deja claro ahí que Él hizo destacar quiénes eran sus verdaderos discípulos en razón de aquellos que lo iban a seguir a Él, en razón de aquellos que realmente iban a ser condescendientes con lo que Él decía. Y claramente es un designio de parte del Señor al final. ¿Cuáles son sus discípulos? Él los escoge, Él los llama, Él los hace su pueblo. Vea lo que dice claramente Juan capítulo 6, verso 64. Dice en la Nueva Traducción Viviente: pero algunos de ustedes no creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién los traicionaría. Dice el verso 65. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y dice el verso 66. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. O sea, aquí hace ver una clara referencia a que la salvación es una prerrogativa divina. Es el Señor el que determina. El Padre los atrae a Cristo Jesús. Y entonces hay que reconocer la deidad en Cristo Jesús, hay que reconocer que Él es el Hijo de Dios y tienen que mirarlo como tal. No se puede decir, es una persona que vino con un mensaje interesante, bueno. No, es Dios encarnado que vino a dar su vida para rescatar a todo aquel que se había perdido. De hecho, quien pretende ser un discípulo verdadero del Señor debe estar dispuesto a hacer a un lado todo lo que son sus propios planes, su propia agenda personal, y debe tener una firme convicción de perder su propia vida y entregar por completo su vida al servicio del Señor. Morir por Cristo, morir a sí mismo, sus propios deseos, sus propios anhelos, su propia vida personal, rindiéndola por completo al Señor. Que al final de cuentas, si se ha rendido a ese Señor, tiene un Salvador. Pero si no se ha rendido a ese Señor, escasamente tendrá un Salvador. Lucas 9:23 dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí claramente lo que está refiriendo el Señor no es a que usted tenga que morir físicamente, como Él lo hizo en la cruz, aunque tenemos que estar dispuestos a lo que sea, sino a los propios manejos de nuestra propia vida. Rendir por completo al servicio del Señor. Que yo pueda decir, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora es Cristo Jesús el que vive en mí. Y poder vivir todo en función a esa fe. Todo esto era y es un confrontar con las personas que dicen ser discípulos de Cristo, pero en realidad Cristo no es su verdadero Señor. Ellos mismos, al final de cuentas, son dueños de sus propias vidas, aún porque externamente tienen una conducta religiosa como la que manifestaba Nicodemo, que es todo esto que el Señor nos está graficando en la vida de este fariseo. Muchos se conducen de forma fariseica, haciendo cosas que
en realidad van para su propia gloria, para su propia honra. Leía una expresión de un señor, Jacobus Aldana, que dice: esta pandemia ha dejado en evidencia que el verdadero cristiano es sostenido por la palabra de Dios y las disciplinas espirituales individuales, no por la euforia y la emotividad colectiva de algunos grupos de culto. Y amados, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque si no, al final de cuentas podemos estar esperando nada más que me metan como un reactiván para decir, ok, ya estoy, ya otra vez. Y se va agotando y necesito otra vez empujón para seguir adelante. Eso no es una fe genuina. Eso no es correcto. Eso es lo que en alguna forma grafica Mateo capítulo 7, verso 21 en la Nueva Traducción Viviente cuando dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Cuando Jesús estaba confrontando ahí a Nicodemo, Jesús no le suavizó de ninguna forma lo que es la verdad de su palabra. Nunca fue su deseo volverse diplomático para ser más aceptable. En ningún momento fue su énfasis buscar ese tipo de conexión, de encontrar adeptos sin que realmente esas personas tuvieran una negación de sí mismo y un sometimiento a Dios como el tema central del Evangelio. En ningún momento podemos decir o ver a Dios diciendo lo que a veces es muy popular evangelísticamente: Dios te ama mucho, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, solo tienes que permitirle que Él entre a tu corazón, haga esta oración. Y amados, suena muy bonito y suena muy conectable con cualquier persona, pero tanto el mensaje introductorio de la predicación del Evangelio de parte de Juan el Bautista como del Señor Jesucristo fue idéntico y difiere completamente de esta forma de presentación. Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si lo comparamos con Mateo 4, 17, del mismo Señor Jesús dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente el mismo llamado, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la limpieza del templo, un llamado, como lo veíamos ahora en el capítulo 2, a limpiar el templo, a dejar toda la iniquidad y tener una búsqueda de una vida espiritual, al poner al final de cuentas la confianza por completo en la promesa de restauración espiritual que es por parte de aquel enviado de Dios, el unigénito, el Cristo, Jesús, el Señor. Todo al final debe ser entendido en el plano espiritual de esta promesa. Es por la predicación del Evangelio, del reino de Dios, que las personas llegan a Cristo. No es porque yo le acomode las cosas para que simplemente me acompañe a la iglesia o sea amigable con la iglesia. Juan capítulo 6, verso 64 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tenemos que entender el poder de la palabra. Hay mucho problema a veces en tomar literalmente algunas expresiones de la palabra en aspectos figurativos, como podemos ver cuestiones de, qué sé yo, algunas figuras que aparecen en el libro de Apocalipsis y demás, pero el Evangelio aparece en una forma tal y como está expresado. Para algunos puede parecer absurdo, para algunos puede parecer que hace falta de algo más atrayente, y entonces lo cambian, entonces lo mercadean, entonces le dan algunos matices que al final de cuentas desvirtúan lo que es el plan realmente de Dios, de que usted y yo lleguemos por la promesa del Evangelio, llanamente la promesa del Evangelio, del cual usted y yo no podemos avergonzarnos, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primera de Pedro 1:23 dice: pues han nacido de nuevo, o sea, han nacido de arriba, pero no de una vida que pronto se acabará. A veces se predica un evangelio que es: ok, usted es perdonado ahora, pero de aquí en adelante tiene que jugársela, de aquí en adelante tiene que sostener eso. No es lo que dice la palabra, dice: han nacido de nuevo, pero no de una vida que pronto se acabará.
Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del mensaje de las buenas nuevas que se les ha predicado. O sea, es la palabra, es el evangelio el que realmente tiene ese asidero de sostenimiento permanente. Esta es la certeza de la salvación eterna. No es un asunto de un perdón momentáneo de pecados y luego cada quien ve a ver cómo sostiene esa salvación. Amados, si dependiera de usted, de mí, la perdemos el mismo día prácticamente que la hemos recibido. La buena nueva, el evangelio, es algo que tiene vigencia eterna. Y así tenemos que entenderlo. Así que este encuentro que vamos a ver detalle a detalle del Señor con Nicodemo, un representante principal del grupo religioso de esa época, hace ver cómo ese plan de salvación se materializa sobre los verdaderos creyentes, sobre aquellos que tienen como único camino de salvación aquel que fue dado por Dios, Jesucristo, su anuncio de la palabra, y siguen lo que es su instrucción. Juan capítulo 3, verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que entender, el agua viene a representar esa necesidad de purificación, esa necesidad de limpieza, y la actuación del Espíritu Santo es aquel que viene a llevar a cabo la obra de regeneración. Sin su presencia no hay regeneración. Algunos dicen, usted recibió a Cristo pero no ha recibido el Espíritu Santo. Dios mío, si usted no tiene el Espíritu Santo no tiene regeneración, no tiene cambio de vida. Es el que nos cambia todo nuestro corazón de incrédulos a corazones creyentes. Joel capítulo 2 verso 28 dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre vuestros siervos y vuestras siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. De hecho, estas palabras son las que toma el apóstol Pedro cuando da aquel discurso, aquel mensaje evangelístico extraordinario de que eso se estaba cumpliendo a partir de ese día, el día de Pentecostés, sobre todos los llamados a ser hijos de Dios, por la predicación de las buenas nuevas de salvación. Usted y yo como iglesia del Señor no podemos tergiversar, no podemos decorar, no podemos por cosmetizar eso. Tenemos que entender que es por el evangelio de salvación que las personas llegan a Cristo. Tito capítulo 3 verso 5 dice la Nueva Traducción Viviente, Él nos salvó, no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó, Él, no por lo que yo haya hecho, sino por su misericordia, nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiese venido, no hubiese sido bautizado nosotros en el Espíritu Santo, no tenemos vida nueva, no tenemos salvación, no tenemos conversión. El nuevo nacimiento, la regeneración, de hecho es el tema que introduce este capítulo, y es importantísimo. Es una prerrogativa divina. La salvación es una gesta total, completa y absoluta de la soberanía de Dios. Y así tenemos que entenderlo. Es lo que vamos a estar tratando en todo este capítulo. Dice Ezequiel, capítulo 36, verso 24, para dar toda una cosmovisión bíblica hacia lo que vamos a ver. Dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré de nuevo a vuestro país, y esparceré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Como podemos ver, la salvación solamente es posible por la intervención sobrenatural, soberana de Dios. ¿En las vidas de quién? De seres caídos, pecaminosos como somos cada uno de nosotros, que al final somos llamados por pura gracia de Dios, por pura misericordia de Dios, sin ningún mérito nuestro
de ninguna forma. De todos los pueblos de la tierra, el Señor llama a su pueblo. Ya no solamente es una nación, un pueblo que vino a ser el Israel histórico, donde procedían todos y cada uno de los salvos. Hoy es de todas y cada una de las naciones de la tierra donde procede, donde viene ese Israel, el Israel de Dios, que es la iglesia del Señor. Primero, vamos a ver esta consulta que Nicodemo hace al Señor, y luego vamos a ver al Señor en su pleno conocimiento de lo que es el corazón humano, hace ver cuál es el camino, realmente el camino de la salvación. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero termino con esta palabra para que tengamos eso en mente. Hechos capítulo 4, verso 11. La Nueva Versión Internacional dice así: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. No hay ningún co-salvador o salvadora, no hay nadie que tenga un mérito adherido a Cristo Jesús. Todos exclusivamente los méritos son del único camino dado a los hombres. Solo en Él, solo a través de Él es que usted y yo llegamos a ser salvos, y debemos tener nuestra mirada siempre en aquel que murió en la cruz. Porque, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué fue a la cruz? Yo no puedo dejar de ver que ahí estaban mis pecados, que ahí estaba mi maldad, pero que también no se quedó en esa cruz. Él resucitó para llamarnos a usted y a mí a una vida sobrenatural desde ya. Solamente Él es el Salvador, solamente Él es el verdadero Señor al cual usted y yo debemos rendirnos. Si tenemos un Señor, tenemos un Salvador. Tenemos que doblegar nuestra cerviz, inclinarnos delante de aquel. Yo le animo a que con este cántico que iniciamos, miremos la cruz y acordémonos de a dónde fue que comenzó nuestra amistad. Hagámoslo un momento y reflexionemos y oramos. Gracias, bendito Dios. Y ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Y ahora quiero como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Yo así quiero amarte, así. Así quiero amarte, mi Jesús. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Y ahora Señor, solo por ti, solo en ti, Señor, es que tenemos salvación. Entendemos, Señor, que fue en esa cruz donde comenzó nuestra amistad,
Y no queremos de ninguna forma olvidar ese acto extraordinario, Señor, de tu gracia, donde nos escogiste, nos llamaste, nos apartaste. Dijiste, mi siervo eres tú, mi hijo eres tú, yo te escogí. Sabemos que nuestro acercamiento a ti no obedece a nada humano, no obedece a mucha inteligencia nuestra o ningún mérito nuestro, sino a todos, absolutamente todos los méritos de la cruz de Cristo. Y hoy, Señor, nos rendimos delante de ti. Si hoy podemos entender, comprender este mensaje, Señor, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, que hemos sido pecadores, que hemos arrastrado pecado, Padre, del cual te pedimos perdón, límpianos de toda iniquidad. No queremos seguir pecando, no queremos ser parte de aquello que llevó a Cristo Jesús a la cruz. Hoy nos arrepentimos, nos humillamos delante de ti, Señor, y queremos vivir realmente vidas, Señor, diferentes contigo, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida santa y a que se materialice en nosotros todo aquello por lo cual nos has llamado hijos e hijas. Gracias, bendito Dios. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza sean única y exclusivamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, qué hermoso es poder usted y yo entender este mensaje. El poder comprender la obra completa, acabada, terminada, hecha a favor suyo y a favor mío. ¿Qué mérito hay en nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para que eso sucediese? Todo es gracia, todo es misericordia de Dios. Así que cuando así lo entendemos, lo único que resta es decir, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servirte? ¿Para qué soy útil? ¿Para qué es útil mi tiempo? ¿Para qué es útil lo que me das? A veces pensamos que usted y yo vivimos para que Dios nos bendiga y vivir nosotros muy bien aquí. No, usted y yo vivimos aquí para un plan de Él. Nos bendice por su gracia, por su misericordia. Pero no dependemos de eso. Dependemos de aquel que nos llamó y nos escogió. Así que la fe verdadera se materializa en aquellos que realmente experimentan el nuevo nacimiento. Yo le animo, amados hermanos, a que tengamos ese examen interno, veamos nuestras motivaciones, por qué hacemos lo que hacemos, en quién hemos confiado, hemos seguido apoyando a la iglesia o no, a los hermanos o no, estamos metidos en nosotros mismos, salvándome yo, que se mueran los feos, como diría alguien por allí. No puede ser esa nuestra actitud. Nuestra actitud tiene que ser más que nunca ahora solidaria. Yo quiero animarles a orar en esta hora se me ha olvidado los últimos días a orar por los cumpleañeros. Y en este día está cumpliendo alguien que, bueno, todos ustedes son muy especiales, amados, pero alguien que amo mucho, justamente el que cantaba esta canción hace un momento, Jonathan Medina. Que Jonathan, bueno, que el Señor te bendiga ampliamente y que sean muchos y muy buenos años del favor de Dios sobre tu vida, este don lindo que Dios te ha dado, que puedas usarlo para bendecir a mucho el pueblo de Dios. Y junto con Jonathan, yo quiero ponerlo a usted también, a cada uno de los que puedan estar cumpliendo años en estos días y que no se haya orado al respecto, pero también quiero poner en oración a papá. Papá lo trasladaron después de un mes en el hospital acá de San Ramón, lo trasladaron al Hospital México para una mejor atención, confiados en el Señor siempre, pero entregados a la voluntad del Señor. Así que les animo a que estemos orando por su recuperación, por su completo proceso de parte de Dios en su vida y en la vida de todos los que estamos a su alrededor. Padre, gracias damos, Señor, por la vida de nuestro amado hermano Jonathan, Señor, por el ministerio tan lindo que le has dado, por esa virtud, ese don tan lindo. Señor, dale muchos años de buena vida, Señor, de vida de tu favor, de tu cuidado, que pueda ser usado ampliamente. Y con él, Señor, a todos aquellos que celebran un año más de vida, que tú has hecho de ellos una vida diferente, porque han nacido de nuevo a una vida diferente, a una vida que brota de la relación contigo, Señor Jesús. Bendíceles ampliamente, Señor, generosamente. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos la gloria. También traigo aquí, Señor, a papá y con él a todas las personas, Señor, que están convalecientes en un hospital, para que, Señor, tu propósito pleno se cumpla en sus vidas y que, Señor, puedas tú tocar ese cuerpo físico y hacer grandes cosas en él. Tú eres el mismo, Señor, que resucita muertos. Tú eres el mismo, Señor, que quita la herida, que sana la herida. Todo te es posible, Señor. Y oramos para que hagas en la vida de él y de cada persona que en esta hora necesita, Señor, una acción sobrenatural tuya. Aquello, Señor, que más honra, gloria y alabanza lleve a tu santo y bendito nombre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Amados,
Vamos a estar, pues, por un tiempo así, transmitiendo en esta forma. Estamos haciendo ajustes, cosas que no hemos considerado prudente el lanzarnos al culto presencial hasta no tener, por lo menos garantizado que a los que no asistan puedan oírlo, puedan recibirlo de una forma correcta, igual que los que asisten. Hay algunos problemas que se nos han dado de orden técnico, pero vamos a resolverlo. Aparte de eso, el próximo domingo, pues todavía está esta colita del Día de la Madre, que es el sábado, y a veces son tiempos un poco difíciles para conectar. Entonces, de hecho, el próximo domingo seguiremos en esta modalidad y vamos a tratar de que después del 16 tengamos todo bajo control, si las cosas siguen tal y como están definidas en cuanto a las posibles aperturas, ya a tener cultos presenciales. Eso es todo lo que podemos nosotros planear, hacer, pero esperar de parte de Dios que Él haga todo lo demás. A algunos el mundo se les ha vuelto al revés en medio de esta situación. Amados, Dios nadie lo ha movido de su santo trono. Tenemos que estar confiados, tenemos que estar seguros de que el que empezó la buena obra en nosotros, Él mismo la terminará. Les bendigo conforme la instrucción que Dios dijo: así bendecirás a mis hijos, declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, se les ama mucho, por favor cuídense. Estamos ahí en contacto. Gracias.